Isaías capítulo 57, versículo 15. Cuando lo tenga se puede poner en pie en reverencia a la santa palabra del Señor. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra santa del Señor, a la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia decimos amén. Porque así dijo el santo y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oremos por esta palabra. Padre santo y poderoso, gracias por este versículo de su palabra, Señor. Oh, mi Dios amado, en esta hora vengo pidiéndote, Señor, que nos venga hablando a través de esta palabra, que nos venga ministrando a través de esta palabra, Señor. Usa mis labios para la gloria de tu santo nombre. No a nosotros, Señor, sino a tu nombre toda la gloria, Señor. Espíritu Santo, venga obrando poderosamente. Anhelamos de tu presencia, anhelamos el consejo de tu palabra, Señor, en esta hora, mi Dios. Sea usted ministrando a nuestra vida, Padre. Trae esta palabra, Señor amado, que produzca cambio a nuestros corazones. Cambio, Señor, al corazón hasta donde tú envíes esta palabra, Padre. Espíritu Santo de Dios, obra poderosamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Gracias, Señor. Gloria a su nombre. Mis amados hermanos, como les decía, estamos viendo el tema de la santidad. Vimos que es la santificación como proceso. Versículos que nos hablan de santidad y llamados por Dios a vivir en santidad. Una exhortación que el Señor hace a la iglesia, que hemos sido llamados a vivir en santidad. ¿Cuántos sabemos eso, hermano? Y algo que se interfiere, hermanos, en vivir en santidad es una lucha contra la carne y el pecado. Vimos esa parte tan importante, hermano, que cada uno de nosotros estamos librando día con día, bendito Dios. Y solamente, hermanos, el creyente que continuamente, hermano, esté buscando del Señor, esté alimentándose de la palabra del Señor, encontrará la fortaleza, encontrará, hermano, el aliento, el alimento, hermanos, para poder salir vencedor en cualquier tentación que el enemigo nos ponga por el camino. Hermanos, vamos a ver en esta oportunidad, la santidad es la naturaleza de Dios. Hermanos, una de las características de nuestro Dios es la santidad. Es parte de sus atributos. Sus atributos son su santidad, eternidad, amor, inmutabilidad, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Hermanos, es el Dios de misericordia. Es el Dios de amor. Es un Dios de justicia, un Dios de compasión. Pero también es un Dios celoso, es moralmente santo, moralmente puro. Por lo tanto, hermano, así como los atributos de Dios lo constituyen como un Dios todopoderoso, un Dios, hermano, inimaginable, un Dios incomparable, hermano, ante los dioses que los hombres han creado. La palabra del Señor nos dice, el apóstol Pedro en su primera epístola 1 y verso 15, que nosotros, dice la palabra, hemos sido llamados a vivir en santidad en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice la palabra, sed santos porque yo soy santo, nos dice el Señor. Hermanos, en referencia a Dios, la palabra santidad significa absoluta perfección y pureza. La santidad de Dios, hermano, habla de su majestad y grandeza, de su pureza y de su perfección moral. En Dios, hermano, no hay mancha ni pecado. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Dios es perfecto, Dios es justo, Dios es santo y 3 veces santo. En Dios no hay, hermano, defecto ni maldad.
Dios es único en santidad y Él es el eterno, el Dios todopoderoso. No hay ninguna, hermano, no hay ni nunca habrá en toda la creación nadie tan perfectamente santo como nuestro Dios todopoderoso. El versículo base que hemos leído en Isaías 57, verso 15, nos habla, hermano, la grandeza de Dios y su santidad. Porque así dijo el alto y sublime. Oiga, hermano, cómo presenta el profeta Isaías al Dios todopoderoso como el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Hermano, de la palabra del Señor dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios no tiene inicio, Dios no tiene fin. Él es el eterno, el todopoderoso, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Dice la palabra, no, yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde habita Dios? En la altura y la santidad. Y con Él, y oiga, hermano, que hay un principio importante. Y dice el profeta Isaías, que el Señor habita en el espíritu quebrantado, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El corazón contrito y humillado jamás Dios lo desprecia, hermano. Si hay algo, hermanos amados, que nosotros debemos de hacer continuamente, cada vez que nosotros nos presentamos delante del trono de la gracia, estamos presentándonos delante de aquel, el alto y sublime, el santo y el eterno, el que habita en la eternidad. Y dice la palabra que Él habita con el espíritu humilde y quebrantado. Hermanos, cada día debemos presentarnos con un corazón quebrantado delante de su presencia. Que es un corazón quebrantado, un corazón que reconoce su falta, un corazón que reconoce su pecado, un corazón que reconoce que se ha alejado de Dios, un corazón que reconoce que se ha enfriado delante del Señor y que necesita ser vivificado. Hermanos, si hay algo que el Señor anda buscando, son corazones avivados por el Espíritu Santo de Dios. Corazones que no lo detenga nadie. Corazones, hermanos, que no estén atados a este mundo. Corazones que no estén atados por un pecado, sino corazones libres para adorarle, hermanos, porque Cristo nos ha hecho libres, hermanos. Solamente el corazón que aún está atado, hermanos amados, por diversas situaciones, es el corazón que no adora, es el corazón que no se quebranta delante del Señor. Pero aquel que ha sido libre, aquel que ha experimentado, hermano, el perdón de Dios, el perdón de sus pecados, es un corazón libre para adorarle. ¿Cuántos le adoramos en esta hora? Hermano, esta es una de las razones por las que Él es único, digno de toda nuestra alabanza y adoración. Hermanos, en las escrituras la palabra santidad se aplica a personas o cosas que han sido apartadas y dedicadas al servicio del Señor. La palabra santidad tiene un significado que conlleva a dos conceptos. Uno que es separación y el otro que es dedicación. Hermanos, usted y yo hemos sido separados para Dios. Hermanos, usted y yo hemos sido, hermanos, dedicados a Dios. Debemos ser dedicados a Dios. Hermanos amados, en el Nuevo Testamento encontramos cómo Dios declara santo a un nuevo pueblo a través de su palabra, a través de su sangre, a través de su espíritu. Cuando por la fe, hermano, nosotros lo aceptamos. ¿Cuánto hemos recibido a Cristo como nuestro Señor? Le recibimos. Cuando nosotros lo recibimos, le obedecemos, nos arrepentimos y nos convertimos y nos santificamos. Hermano, surge algo, una experiencia poderosa que no lo hace nadie en esta tierra, lo hace la presencia viva de Dios en nosotros, y es santificarnos. Bendito Dios. Hermanos amados, nosotros no somos dignos de estar aquí, pero Cristo nos ha hecho dignos. Humanamente hablando, hermanos, nadie aquí, ningún ser humano de esta tierra es digno.
sino por la misericordia de Dios, por la viva misericordia de Dios, por la grandeza de Dios, hermanos, el alto y sublime, hermanos, se humilló de las alturas, hermanos, a mirar a los hombres, la condición de los hombres. Y no solamente vio nuestra condición, sino que vino Él en carne propia a morir por nosotros. ¿Cuántos agradecidos habemos aquí, hermano? Hermano, qué precioso es esto. Pero hay algo interesante, mis amados, es de que la naturaleza de Dios es su santidad. Pero aquí viene ya para cada uno de nosotros, es que santidad es igual a limpieza. Si no hay limpieza en nuestra vida, no hay santidad. Si nosotros continuamente no nos estamos limpiando, hermano, de las contaminaciones que genera esta carne, que genera este mundo, hermano, déjeme decirle que aún seguimos con mancha, que aún seguimos, hermanos, contaminados, porque Dios es santo y santidad es igual a limpieza en nuestra vida. Quiero que leamos 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. Vamos a la Biblia, hermanos, rapidito. El tiempo es apremiante. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 1. ¿Lo tiene, iglesia? Dice la palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Tenemos promesa. ¿Cuáles son las promesas que tenemos, hermanos? Nuestra salvación, la vida eterna, lo que nos está esperando en el cielo, presencia viva de Dios, ser arrebatados de este mundo, hermanos, escapar de la ira venidera. Pero tenemos muchas más promesas. El perdón, hermano, que Dios nos ha dado. Hermanos, su presencia, su palabra, lo que nos espera allá en el cielo. Muchas promesas que la Biblia describe para la iglesia. Pero óigame, hermanos, aquí hay una condición, encuentro una condición en esta palabra. Y es que dice el apóstol Pablo: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué hay que limpiarnos? De toda contaminación. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermanos amados, y dice la palabra: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, la palabra santo, bendito Dios, en el hebreo, allá en el Antiguo Testamento, se encuentra 830 veces. Y en el Nuevo Testamento, en el griego, se encuentra 224 veces. Y se traduce, hermano, como apartado para su uso exclusivo. Somos apartados para el uso exclusivo de Dios, hermano. También esta palabra santo significa separado para Dios y propósitos santos. ¿Para qué somos, hermanos? ¿Para qué hemos sido llamados? Separados para Dios, para propósitos santos. Separado también significa reservado de lo secular, reservado de lo común, reservado de lo profano o de lo inmundo, separado para dedicarse al servicio de Dios. Consagrado o sagrado significa algo sin mancha, sin contaminación, algo limpio, algo puro, física, hermano, moralmente y espiritualmente. Ser moralmente intachable, eso significa santo. Mire todo lo que conlleva la santidad. La santidad no está sujeto a un vestuario. Es parte, hermanos, de la santidad y ser apartados para Dios en nuestro vestuario. Claro que sí, hermano, es parte de la santidad. Porque hablar de santidad, hay una santidad interna y una santidad externa también. Pero, hermano, la palabra santidad conlleva mucho en nuestra vida. Es, hermano, ser físicamente santo, moralmente santo y espiritualmente ser moralmente intachable.
Bendito Dios. O sea que cuando hablamos de santidad estamos hablando de ser santo en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra vista, en nuestros labios, en nuestros oídos, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, hermano. Debemos ser santos para Dios. Por eso dice la palabra: os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bendito Dios. ¿Cuántos adoramos el nombre de Cristo? El presentarnos aquí, hermano, no es simplemente presentarse solo por presentarse. Usted y yo somos el sacrificio delante del Señor. Usted y yo somos ese sacrificio. La Biblia dice, hermano, que en el antiguo tiempo Dios, hermano, los sacerdotes cuando iban a presentar ese sacrificio, iba a ser un sacrificio sin mancha, un sacrificio apartado, consagrado, un sacrificio sin defecto, un sacrificio, hermano, aquel animalito que iban a presentar, iban a sacrificar, no iba a ser, hermano, uno de la manada de animalitos, el que estaba patojo, el que estaba solamente con un ojo, o el que estaba enfermo. No, porque si llevaban un sacrificio con defecto, Dios lo rechazaba. Bendito Dios, tenía que ser algo apartado, de lo más bueno, de lo más sagrado para Dios. Hermano, igualmente usted y yo somos ese sacrificio. Por lo tanto, si hoy en el día hemos estado hablando cosas obscenas, cosas que a Dios no le agradan, hemos estado hablando del vecino, hemos estado hablando del hermano, hermanos amados, hemos estado viendo las cosas que a Dios no le agradan, hemos estado escuchando lo que a Dios no le agrada, hermano, hemos estado tocando, hermanos amados, lo que Dios nos prohíbe tocar, hemos ido nuestros pies por caminos que Dios no quiere que vayamos. Entonces nos presentamos como un sacrificio contaminado delante de Dios. Y eso es rechazado por Dios, hermano. Nuestra oración no va a pasar de ese techo. Nuestra alabanza no pasará de ese techo. Nuestro servicio hacia Dios, hermano, Dios no lo va a recibir, porque Dios no recibe obras muertas. Dios recibe al corazón humilde, al corazón consagrado, al corazón quebrantado delante de Dios. Dios no puede ser burlado. También significa dedicarse solamente a Dios en un sentido espiritual, pero ahora, hermano, libertados del pecado, somos hechos esclavos de Dios. Y como resultado, hermano, nos dedicamos solo a Dios, y eso nos llevará a la vida eterna. Antes nos dedicamos, hermanos amados, a la práctica del pecado, a lo del mundo. Pero ahora nos dedicamos, hermanos, nomás salimos del trabajo, los hermanos que trabajan, sale de su negocio, de su trabajo, y dice: ya es hora del culto, vamos al culto. Ya es hora de la oración, vámonos para la oración. Hoy es semana de clamor, yo no me voy a quedar ningún día de clamor, porque ahora ha sido apartado para eso. Sabe que Dios lo ha llamado. Bendito Dios, no hay cabida para algo, hermanos amados, algo que Dios realmente no está interesado en que nosotros lo practiquemos, sino que a Dios lo que le interesa es la obediencia de usted y de mí, hermano. Hermanos amados, partiendo de esta base, analizaremos este punto, este tema, empezando, hermano, de los elementos que nos ayudan para alcanzar la santidad. Hemos visto algunos significados de la santidad, pero la Biblia nos presenta aquellos elementos que nos ayudan para alcanzar la santidad. ¿Cuántos queremos seguir santificándonos más para el Señor, hermano? El primer elemento que encontramos en la palabra y que nos ayuda, hermano, a ir santificándonos cada día delante del Señor es esta palabra. ¿Cuántos bendecimos al Señor? El principal elemento, hermanos, uno de los elementos importantes que encontramos para cada día, hermanos, ir santificándonos más es esta palabra. Su palabra juega un papel importante, hermano, en la santificación del creyente. Por eso se le dice al creyente, hermano, escuche la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios.
Escuche el mensaje, congréguese, escuche la palabra. No deje de escuchar la palabra ningún día de su vida, porque eso es lo más sagrado. Eso nos ayudará, hermano, a consagrar nuestra vida delante de Dios. ¿Sabe por qué es importante la palabra? Porque esta palabra es poderosa. ¿Cuántos creen eso? Esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra convierte el alma. Si hay algo, hermanos amados, que hace cambiar al hombre, a la mujer, no importando hasta dónde haya caído, la condición que se encuentra, quizás se encuentra atribulado, quizás se encuentra atribulada, quizás se encuentra desesperado, desesperada, pero esta palabra, mis amados, convierte el alma. Esta palabra transforma, esta palabra penetra el corazón, penetra el espíritu, penetra, hermano, hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos renueva cada día. Nos transforma cada día. Esta palabra convierte el alma pecadora, el alma, hermano, que está hundida en el pecado. Esta palabra santa lo cambia. ¿A cuántos el Señor, hermano, ha cambiado de los que estamos aquí? ¿A cuántos el Señor nos ha cambiado por medio de esta palabra? ¿Verdad que no somos los mismos que antes? Porque esta palabra nos cambia, hermano. Cuando escuchamos esta palabra por primera vez, hermanos, tocó mi corazón, me quebrantó la palabra, hermanos, y no me rehusé al llamado que Dios me estaba haciendo, hermanos, porque esta palabra convierte el alma. Por eso, hermanos, nunca nos cansemos de predicar esta palabra. No importa, hermanos, si somos rechazados por hablar de esta palabra, tarde que temprano Dios hará algo especial en la vida de esa persona. Esta palabra reprende y corrige. Esta palabra convierte el alma, pero también esta palabra reprende y corrige aquellas cosas deficientes en nuestra vida, aquellas áreas, hermanos, que están deficientes en nuestra vida, aquellas áreas en las cuales estamos fallando delante de Dios. Al escuchar esta palabra nos reprende y también nos corrige, nos consuela, nos da aliento, nos da el consejo para que nosotros corrijamos lo deficiente. Si hay algo, hermano, que se está torciendo en nuestra vida, si hay algo, hermano, que realmente nos está llevando por otro rumbo que a Dios no le agrada, pues esta palabra nos reprende y nos corrige. Hermanos, cada día debemos obedecer esta palabra. Cada día debemos, hermanos, escuchar esta palabra. Cada día, hermanos, debemos obedecer esta palabra, atender la palabra, porque no es la palabra de un predicador, no es la palabra de un hombre de esta tierra, es la palabra santa de Dios Todopoderoso que viene para nuestra vida. Aunque así, hermanos, sintamos, hermanos amados, y nos enoquemos por esta palabra, hermanos, debemos entender que no es el predicador, es la palabra de Dios para nosotros. Y así como nosotros, como padres de familia, aconsejamos a nuestros hijos y le decimos: hijo, ese camino está mal, eso lo que hiciste está mal, pues lo mismo Dios con nosotros. Dios nos corrige nuestros caminos para que no fracasemos en nuestra vida, hermano. Esta palabra nos capacita para vencer la tentación. ¿Qué fue lo que, hermanos, usó Jesús cuando Satanás lo tentó en el desierto? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos amados, es nuestra mejor defensa. Estamos atribulados, estamos siendo asediados por el enemigo, estamos siendo, hermanos, tentados por el enemigo. Vamos a la palabra de Dios, que ella es nuestra ayuda. Vamos a la palabra de Dios, hermano, que ella nos ayuda para vencer la tentación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esta palabra nos ayuda a vencer la tentación, hermano. Cualquier trampa que el diablo quiera poner en nuestra vida, vamos a la palabra de Dios. Acordámonos de la palabra de Dios. Pidamos al Espíritu Santo que nos recuerde su palabra, hermanos, para no caer en la trampa del enemigo. Esta palabra, ¿sabe qué produce esta palabra? Produce el nuevo nacimiento. El Señor dijo en Juan capítulo 3, verso 5: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta agua es la palabra viva de Dios, hermano. Esta palabra son como ríos de agua viva. ¿Cuántos glorificamos el nombre del Señor?
Hermanos amados, usted va a ver los ríos. Usted va a ver ríos, hermanos, donde el agua está continuamente corriendo. Y usted va a ver allí pececitos, hermanos, allí en medio del agua. Significa que ese río está vivo. Significa que esa agua está viva, bendito Dios. Hay seres vivos allí. Esta palabra es viva también y es poderosa. Esta palabra produce nuevo nacimiento en nosotros. Esta palabra es agua y espíritu de vida para nosotros. Hermano, cuando nos sintamos afligidos, desesperados, en las cuales sentimos que ya nada nos puede ayudar, vamos a la palabra de Dios, hermano. Vamos a la palabra de Dios, corramos a ella. Y esta palabra producirá el gran efecto poderoso que nadie puede hacer en esta tierra. ¿Sabe qué produce esta palabra? Esta palabra nos limpia. Esta palabra nos limpia. En Juan 15:3 dice el Señor: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, el diablo continuamente tratará de acusarnos y decirnos: hermano, está fracasado. Decirnos: hermano, no estás haciendo nada. Pero bendito sea el nombre del Señor, que esta palabra nos ha limpiado. Aunque el diablo, hermanos, se levante en contra de nosotros con el dedo acusador, pero si nos hemos arrepentido, hermano, y la palabra de Dios está fluyendo en nuestro corazón, somos limpios por esta palabra. Esta palabra cambia y regenera. En primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que cambia y regenera? La palabra de Dios que permanece para siempre. El Señor dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra, dijo el Señor, mi palabra, dijo el Señor, no pasará. Bendito sea el nombre del Señor. Nos gozamos en esta noche, hermanos. Hermanos, analizar el ejemplo del rey Asa, allá en segundo de Crónicas capítulo 15, verso 1 en adelante. El rey Asa, hermano, hizo un cambio radical no solamente en su vida, sino también en su entorno. Es que esta palabra es poderosa, hermano. Cuando hay una persona que en verdad está escuchando y necesita una palabra, no de hombre, no de humano, sino una palabra divina, hermano, esa persona que escucha con oídos espirituales, atento a la voz de Dios, como aquella mujer Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, estaba oyendo atenta a lo que Pablo decía. No llega a los cultos a distraerse, no llega a los cultos, hermano, a ver al vecino, a ver al hermano, sino que viene a escuchar la palabra de Dios. Hermano, esta palabra va a producir un cambio poderoso en su vida. Hermano, este rey Asa, la palabra de Dios lo llevó a limpiar, hermano, a Judá completamente, el reino del sur, de toda la idolatría que había allí en esa región. Hermano, cuando este rey escuchó las palabras, hermanos amados, de este profeta, bendito Dios, de Azarías, hermanos amados, entonces inmediatamente, hermano, él hizo un cambio, escuchó la palabra entró a su vida, a su corazón, y eso lo llevó, hermano, lo impulsó a sacar la idolatría que había en Judá. Entonces, ¿qué sucede, hermano, hoy en día? Suceden dos cosas. Hay personas, hermanos, que escuchan la palabra y al escuchar esta palabra son transformados, son renovados, la escuchan con atención, la escuchan inmediatamente de haberla escuchado. Hermanos, se gozan en la palabra, obedecen la palabra y esta palabra empieza a hacer un cambio en la vida de esas personas. Y las personas dicen: ya no es el mismo esa persona, ese hombre ya no es el mismo, esa mujer ya no es la misma, ese hombre ya no es el mismo soberbio, esa mujer ya no es la misma soberbia, ese hombre ya no es el mismo orgulloso,
Esa mujer ya no es la misma orgullosa. Ha habido un cambio en él y en ella, que es lo que ha producido la palabra santa y poderosa de Dios. Pero vimos la otra parte también, hermano, que hay personas que escuchan la palabra de Dios pero endurecen su corazón. Llevan años escuchando la palabra pero no ha habido cambios en ellos. ¿Será que Dios ha fallado? En ninguna manera. Lo que fallamos somos nosotros, porque escuchamos la palabra pero endurecemos el corazón. Escuchamos la palabra pero nos hacemos indiferentes a esta palabra. Escuchamos la palabra pero por aquí nos entra y por aquí nos sale. No ha habido cambio a la palabra de Dios, porque Dios es santo y se debe de escuchar, hermano, con la mayor reverencia esta palabra de Dios. Hermano, quiero que vaya conmigo, segundo de Crónicas, capítulo 15 y versículo 8. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 8, perdón, en adelante. Bendito Dios a su nombre, hermano. ¿Estamos aquí todavía, iglesia? Aleluya. ¿Ya lo tenemos? Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 8. Oiga lo que dice la palabra. Cuando oyó Asa las palabras de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, ¿qué le sucedió? ¿Qué efectos produjo esta palabra en Asa? Cobró ánimo. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la primera reacción al escuchar la palabra? Cobró ánimo. ¿Y qué es cobrar ánimo? Fuerza, correcto. Levantarse. Pero ¿qué hacen muchas personas al escuchar la palabra? Hermano, la palabra está fluyendo, la palabra está siendo predicada, pero hay muchas personas indiferentes a esta palabra. Muchas personas, hermanos, como que estuvieran en el cine, como que estuviéramos viendo un programa de televisión. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Esta es la palabra santa de Dios y merece reverencia y atención a esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando, hermano, Asa escuchó las palabras y las profecías del profeta Azarías, inmediatamente, hermano, el rey cobró ánimo. ¿Cuántos cobramos ánimos en esta noche, hermano? Y eso lo llevó, hermano, dice la palabra, a quitar los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín. Oiga, hermano, y dice, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Lo primero que este hombre hizo es cobrar ánimo. Y lo segundo que este hombre hizo, hermano, quitar los ídolos abominables que habían en la tierra de Judá y de Benjamín. Este hombre entendió, hermanos, que a Dios se le debe de adorar y se le debe de exaltar solamente a Él. No debe de existir nada que se interfiera en nuestra adoración hacia nuestro Dios. No debe de existir nada, hermano, que se interponga en nuestra obediencia a nuestro Dios todopoderoso. No debe de existir, hermano, una cosa material como prioridad, sino ante Dios todopoderoso, porque Dios es el único que se merece toda nuestra atención. Este hombre, hermano, lo llevó a tomar una acción. Al escuchar la palabra lo llevó, hermano, a hacer cambios radicales en Judá y de Benjamín. No era fácil, hermano. Había una idolatría tremenda. El pueblo había caído en una idolatría tremenda, hermano. Y si alguien se atrevía a tocar uno de esos ídolos, inmediatamente lo mataban. Inmediatamente, hermano, era exterminado. Mira hasta dónde había caído la condición, hermanos, de Israel, del pueblo de Judá. Pero este hombre llamado Asa, al escuchar la palabra, entendió, hermanos amados, que deben de haber cambios en nuestra vida. Este hombre, al escuchar esta palabra, dijo: no, realmente como estamos haciendo, estamos mal delante de Dios.
Este hombre al escuchar la palabra dijo, hermano, realmente le estamos ofendiendo a Dios, realmente estamos fallándole a Dios, realmente estamos desobedeciendo a Dios. Y eso lo llevó a quitar todos los ídolos, hermanos amados. Qué triste, qué lamentable es, hermano, que muchas personas escuchan la palabra, pero no hacen cambios en su vida. Siguen siempre los mismos, no hay cambios radicales en su vida. Cuando este rey Asa nos da ejemplo, el poder de la palabra, cuando la escuchamos con atención, produce cambios, nos lleva a producir cambios en nuestra vida, nos lleva, hermano, a decir, esta basura la tiro para allá, esta otra cosa la tiro por allá, porque me está haciendo estorbo para la comunión con el Señor. Cambios radicales inmediatamente, hermano. Pero todavía muchas veces contemplamos lo que a Dios le ofende. Muchas veces contemplamos lo que a Dios, delante de Dios, es abominable. Y es allí, hermano, donde viene, hermanos amados, le abrimos puertas al enemigo para que haga estragos en nuestra vida, por cuanto no hemos hecho cambios radicales en nuestra vida. Y dice la palabra, reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Qué se hacía en el altar? ¿Para qué era el altar, hermanos? Para los sacrificios. El altar, hermano, estaba arruinado. Y al escuchar la palabra, Asa lo llevó a reparar el altar de Jehová. Lo reparó. ¿Sabe? Al escuchar esta palabra, ¿qué es lo que debe de producir, hermano? Hermano, es reparar nuestro altar. Nuestro altar es nuestro corazón delante de Dios. Nuestro altar, que es nuestro corazón, no se debe de llenar de arrogancia, no se debe de llenar de indiferencia, no se debe de, hermanos, este corazón no debe de agarrar, hermano, envidia, rencores, resentimiento, odio, divisiones, venganza. Todo eso, hermano, arruina el altar, hermano, delante de Dios. Todas esas cosas, todas esas acciones, todas esas actitudes, hermanos amados, arruinan nuestro altar delante del Señor. ¿Cuántos queremos reparar cada día más nuestro altar, hermano? Inmediatamente llevó a reparar el altar donde se presentaban los sacrificios. Y dice el versículo 16, verso 16. Y oiga lo que dice. Y aún a Maaca, madre del rey Asa, oiga, era la mamá de él. Él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera. Y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó al torrente de Cedrón. Hermano, vio que aún su propia madre estaba fallando delante de Dios. Y dijo él, no dijo él, la voy a perdonar porque es mi mamá. Pobrecita, mi viejita, la voy a perdonar porque no sabe lo que hace. Hermano, al escuchar esta palabra lo llevó, hermano, aún, hermanos amados, a hacer cambios, a quitar esas imágenes, a destruir esas imágenes de acera que su propia madre había levantado. Dice que la desmenuzó. Eso sí es verdaderamente, hermano, hacer cambios en nuestra vida. Este hombre realmente, la palabra de Dios penetró su corazón, hermano. Eso es lo que debemos de pedir hoy en día, hermanos, que esta palabra produzca cambios en nuestra vida. De destruir aquellas cosas que realmente a Dios no le están agradando en nuestra vida. ¿Qué hacer para que su palabra nos santifique? Pues leerla, escudriñarla, aplicarla y practicarla. Es la única forma, no hay otra, hermano, leerla, escucharla, escudriñarla, aplicarla y practicarla en nosotros. Para que hayan cambios en nuestra vida. Estamos viviendo, hermanos, tiempos apremiantes.
tiempos, hermanos amados, de apostasía terrible. Usted no se imagina, hermano, cómo el diablo, que el Señor lo reprenda, se ha infiltrado a la iglesia de una manera terrible, hermano. Gloria a Dios por aquellas iglesias que aún mantienen el celo de la palabra de Dios. Gloria a Dios por aquellas iglesias que aún mantienen un remanente, un grupo de hermanas, un grupo de hermanos que se están consagrando, que están buscando de Dios. Y eso produce como una antorcha dentro de una congregación que, hermanos, que mantiene viva esa iglesia, esa congregación. Pero cuando en una iglesia, hermanos amados, principalmente del líder, hermanos amados, permite, hermanos, que esta palabra no fluya, no gobierne en la iglesia, entonces viene el diablo y empieza a hacer desorden en la iglesia. Hermano, terrible. Me comentaba una hermana en el extranjero que fue a visitar una iglesia, pero realmente, hermanos, en esa iglesia prácticamente le dijeron que no llegara, ella y el esposo. Y lo que ella logró entender, hermano, era porque realmente allí no se aceptaban personas casadas, sino personas, hermanos, de diferentes circunstancias. Mira hasta dónde ha llegado, hermano, la condición de la iglesia hoy en día. Yo cuando escuché esa noticia me quedé espantado, asustado, hacia dónde la iglesia se está dirigiendo. Iglesias, hermano, donde el ministro ya no es un ministro, sino que es de los dos lados. De día lleva vestido de varón, pero después lleva vestido de mujer. El Señor reprenda a Satanás, hermano. Y empieza a leer la Biblia, hermano, y empieza a exponer la Biblia y agarran texto fuera de contexto, hermano, a dar una interpretación y la gente está allí escuchando sin discernir nada, hermano. Mire qué tiempo que estamos viviendo. Por eso dijo Jesús, hermano, que la luz no se debe de esconder, no se debe de poner debajo de la almohada, no se debe de poner debajo de la mesa, sino que la luz debe de estar en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Y el Señor dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Y si nosotros como iglesia, en vez de alumbrar la luz de Cristo, la estamos escondiendo, hermano, y no queremos hacer cambios en nuestra vida, entonces estamos en graves peligros. Asa, hermano, cuando escuchó esta palabra, lo llevó, hermanos, a quitar los ídolos de Judá y de Benjamín. Y vio, hermano, que su propia mamá había levantado un altar a acera con imágenes, hermanos amados, también los desmenuzó. En pocas palabras, no toleró absolutamente nada, hermano. Pregunto en esta hora, finalizo con esto. ¿Habrá algo en nuestra vida? Cada uno hagamos un autoexamen en esta hora. ¿Habrá algo en nuestra vida que lo tenemos escondidito y escuchamos la palabra y no queremos soltarlo? Algo que a Dios hermanos, que a Dios no le agrada. Sabemos que estamos escuchando la palabra y el consejo de Dios viene y nos dice, en esta área estás mal, en esta área tenés que corregir, esta área también tenés que corregir. Y en vez de corregir, hermano, nos hacemos como el desatendido. Y estamos dejando que el tiempo vaya pasando. Y como Dios es bueno, alabaré, subiendo y no bajando. Habrá algo en nuestro ser interior, ahí cada uno de nosotros aquí, habrá algo en nuestro ser interior que lo tenemos ahí abrazadito, pero que sabemos que a Dios no le agrada y no lo queremos soltar. Pues cada uno de nosotros hagámonos ese autoexamen. Hemos escuchado la palabra de Dios, que una de las áreas en las cuales nos va a llevar, hermano, a ir santificando nuestra vida es el escuchar esta palabra. Y cuando escuchamos esta palabra debe de producir cambios. Ya vimos los cambios que producen esta palabra.
Dios les bendiga en esta hora. Queda nuestra hermana con nosotros. Padre, gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por su fidelidad. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, Señor.